Hola. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Mucho gusto en verte. Igualmente. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra reunión. El día de hoy tenemos una conversación más de estas que hemos organizado como grupo de estudio que somos Lacan, una lectura bilingüe. El día de hoy va a estar con nosotros Teresa Alcántara y digamos que la conversación de hoy, cuyo título es Escribir lo indecible, es una ocasión muy especial para nosotros porque Teresa Alcántara es una de las personas que por un tiempo fueron parte de nuestro taller de lectura del seminario de Lacan. Si me acuerdo bien, ella compartió con nosotros más de uno de los seminarios de Lacan que leímos completos en su momento. Hace unos 4 años, ella dejó de participar en nuestro taller de lectura porque se fue a París a seguir sus estudios. Desde ese momento ella se encuentra allá estudiando dos másteres al mismo tiempo, uno en psicoanálisis en la Universidad de París 8 y otro en filosofía en la Universidad de la Sorbona. Nosotros la invitamos a que conversara con nosotros desde hace tiempo y amablemente aceptó estar hoy a pesar del desvelo, porque para ella en este momento, si no me equivoco, son las 11 y poquito de la noche. Sin embargo, hizo el esfuerzo, nos hizo esta propuesta que a partir de un momento va a compartir con todos ustedes. Les comento unas muy pocas palabras sobre el funcionamiento de nuestra reunión de hoy. Lo primero que vamos a hacer es darle la palabra a ella para que nos presente su trabajo. Va a compartir la pantalla con alguna información y a partir del momento en que ella nos lo indique, vamos a dar paso a preguntas, comentarios, cuestionamientos, lo que sea que ustedes quieran plantear, que es lo que permite que nuestras reuniones sean lo más enriquecedoras que se puedan. Para ello, les vamos a pedir que, llegado ese momento, ustedes nos indiquen, ya saben cómo, con uno de los iconos de la manita, cualquier cosa, que desean participar. O bien que lo hagan, si quieren, en el chat escribiendo algo. Cualquiera de las dos maneras, otra persona de nuestro grupo de estudio, que es Liliana, va a ser la encargada de indicarnos el orden de las preguntas o de los comentarios o de lo que esté escrito en el chat, es decir, que va a ser ella quien les dé la palabra a quienes la quieran tomar de viva voz o quien va a leer lo que aparezca en el chat. Y entonces ya Teresa verá de responder, de comentar, de ampliar cualquier cosa que ahí se haya propuesto. Antes de lo de las preguntas, es decir, a partir de este momento y hasta que ustedes deseen participar, nosotros les pedimos que tengan, por favor, los micrófonos silenciados. Bueno, vamos entonces a darle la palabra a Teresa Alcántara. Un gran gusto, Teresa, tenerla con nosotros y la escuchamos. Adelante. Bueno, ¿todo bien? Bueno, sí, muchas gracias por el espacio y también para mí es un gusto estar con ustedes. Bueno, sí compartimos, creo que estuve en el grupo de estudio como 2 años. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio. Y bueno, antes de empezar
pequeña, bueno, la reflexión. No sé si se puede silenciar el sonido. Bueno, listo, perdón. Bueno, sí, me gustaría decir hacer una pequeña observación sobre lo que propuse tratar hoy y sobre todo por el título, que bueno, podría parecer algo, bueno, esta era justo la idea, que algo que es imposible e inconcebible. Y bueno, lo que yo quería proponer con este título es sobre todo o la noción de la escritura que Lacan propone en los años 70, que tiene que ver con una escritura que toca un cierto real, bueno, que la equipara con lo real, y una escritura del margen y de lo imposible. Y bueno, ya les voy a dar algunos ejemplos. Y bueno, me pareció interesante proponerles la pregunta que puse en el flyer, que es si el análisis es fundamentalmente una cura a través de la palabra, ¿qué lugar posee lo indecible? Entonces, bueno, normalmente el Lacan, bueno, hay un Lacan, una interpretación de Lacan muy popular, que es la de los años 50, y pues suelen agruparlo en la French Theory y ponerlo como estructuralista y la primacía del significante y, y si ese es el Lacan más popular. Entonces en los años 70 como que quiere un poco deshacerse de ese estribillo que dice. Em, entonces, bueno, no sé si puedan pasar la diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, entonces, para comenzar, les propongo remontarnos a la Grecia preclásica, a los orígenes de la civilización occidental. Y bueno, y les propongo esta dicotomía que dice, bueno, que propone un presocrático, Parménides, bueno, sobre lo decible y lo indecible, y que son dos caminos que se bifurcan. Entonces, lo que yo les propongo es que el pensamiento occidental está fundamentado en esta cierta exclusión de lo indecible. Y bueno, les leo la cita. Bueno, el poema es, si tienen oportunidad de leerlo, bueno, es un poema, bueno, muy bello porque es un poema, y filosófico, epistemológico, y luego se habla de que es el primer lógico, o bueno, prelógico. Y bueno, el poema es de una diosa que, bueno, un hombre que va como por el camino buscando el camino del saber, y entonces bueno, narra de que va en un camino muy con piedras y muy difícil, y entonces encuentra una diosa que le da como el camino que debe seguir para encontrar la verdad, o sí, un lenguaje, bueno, sí, logos. Y entonces el poema, bueno, nada más puse un extracto y dice: una diosa me recibió benévola, cogió mi mano diestra con la suya y en estos términos habló y dijo: pues bien, te contaré, cuida tú de la palabra escuchada. Las únicas vías de indagación que hay para inteligir. La primera, que es y no es no ser, es el camino de la persuasión, pues a la verdad sigue. La otra, que no es y es necesariamente no ser, un sendero, te lo aseguro, totalmente impracticable, pues no podrías conocer lo que no es ni expresarlo, pues lo mismo es el pensar y el ser. Bueno,
Bueno, lo que este poema propone es justamente como que sí, la diosa aconseja que el joven se vaya por el camino de logos, de la claridad, de lo que es, y lo que es lo que puede ser pensado, y lo que puede ser pensado es lo que es regido por las reglas del pensamiento que, que bueno, son, bueno, en este momento no están desarrolladas, pero en Aristóteles ya se desarrollan, que es el principio de no contradicción, el tercio excluso, el principio de identidad, que básicamente son los que organizan nuestro, el logos, el discurso, cuando hablamos, y entonces este es el camino que conduce a la verdad. Y el otro es pues el que no sigue estos principios y por el que no se debe ir porque no se puede expresar en el lenguaje. Entonces ese camino lo desaconseja. Entonces lo que yo les propongo es que el, em, el pensamiento occidental está sobre todo siguiendo esta vía de lo decible y dejando de lado o ocultando un poco, o sí, en una bifurcación de lo indecible. Y bueno, como veremos, ahora, eh, bueno, si nosotros vamos a interesarnos justamente este camino, y hay una filósofa que se llama Bárbara Kazan, que tiene un libro, El efecto sofístico, que hace no lo mismo, pero propone dos historias del pensamiento occidental, una que va de Platón a Heidegger, que es el pensamiento del ser, y una que va de los sofistas, que eran como mercenarios de la palabra, a Lacan o Perelman, que es un retórico, y que es como tiene que ver como del efecto del lenguaje, del no sentido, del no ser. Y, y bueno, Lacan en todo lo que dice viola estas reglas del pensamiento clásico, y por eso es tan difícil, porque pues no es lógico y siempre es antiintuitivo, y pues sí nos pone muchos problemas. Y pues justamente en el seminario 18 habla de la función de lo ilegible, que bueno, estaría, bueno, no sé si puedan cambiar la diapositiva, por favor. Bueno, la siguiente. Ah, sí, entonces ahí les puse como lo que sería un camino y lo que sería el otro camino. Entonces, bueno, vamos a interesarnos por el segundo camino, el que ha sido menospreciado o bueno, sí, dejado de lado. Y bueno, aquí sobre la función de lo ilegible, Lacan hace un pequeño comentario que quiero leerles, y dice: como mucha gente me dijo inmediatamente, bueno, ahí no se comprende nada. Observen que esto no es mucho, algo, algo en lo que no se comprende nada, en fin, es toda la esperanza, es el signo de que uno está afectado por eso. No basta con escribir algo que sea expresamente incomprensible, sino ver por qué lo ilegible tiene un sentido. Entonces, bueno, pues ahí vemos que Lacan escribió de manera incomprensible a propósito para producir para que nos afectara, porque la incomprensión afecta. Y, y en cambio la comprensión, pues no necesariamente.
Bueno, y otra anécdota de esta afectación que puede producir el segundo camino que les mencioné. Bueno, lo podemos ver en una anécdota muy famosa de la vida de Homero. Bueno, una leyenda de la muerte de Homero, podríamos decir, bueno, Homero, el que escribió la Ilíada y la Odisea. Bueno, estaba en un río en Ios, en la isla Ios, y encontró unos pescadores y se acercó y les preguntó qué habían pescado. Y los pescadores le pusieron una enigma, bueno, un acertijo, y le dijeron que lo que hemos cogido lo hemos dejado, lo que no hemos cogido lo traemos. Entonces, bueno, se dice que Homero murió de aflicción a causa de no poder resolver este acertijo. Y bueno, pues ahí se ve que lo enigmático, porque lo enigmático también tiene que ver con la letra. eh, em, Aunque bueno, no hay que mezclar las cosas porque si habláramos de enigma en un análisis, no sería como que el analista fuera como una especie de Dios a quien fuéramos a preguntar y que nos respondiera de manera enigmática, sino que más bien se va a interrogar al inconsciente. Entonces, lo que estos pescadores, a lo que se referían estos pescadores, eran a los piojos que habían cogido, los que habían cogido los habían matado y los habían tirado, y los que no habían cogido, pues los llevaban en la ropa. Y bueno, ese era el enigma. Y bueno, ahora, bueno, sí, y sobre esta vía de lo indecible, pues son sobre todo los escritores, los poetas, los místicos, los que han elegido este camino. Y bueno, una definición común que se da, pero después vamos a agregarle cosas y presentar la definición propiamente, pues, lacaniana, podríamos decir, o inspirada en Lacan. Bueno, lo indecible es, bueno, suele decirse un nombre que no nombra, o algo que escapa a la denominación, un concepto inconcebible, lo que no se puede expresar, lo que escapa a las palabras, algo que no puede ser caracterizado por el lenguaje. Pero bueno, quiero aclarar desde ahora que lo indecible no es como que esté como de, bueno, no se puede decir y pues ya vámonos. O sea, no es, no, o sea, si fuera completamente extranjero al lenguaje y a todo lo que conocemos, pues no se podría ni mencionar. Entonces, lo indecible tiene que ver con un punto imposible y a la vez con una transgresión. Y bueno, bueno, Lacan, todo esto de que dice de la letra, pues lo desarrolla en un momento donde la literatura contemporánea, bueno, la literatura de los 70 o sí moderna, intenta desligarse o sea, la literatura no es dar sentido, o sea, se trata de otra cosa. Y eso lo vemos también en Joyce, que después lo mencionaré. Y bueno, aquí traigo una cita de Marguerite Duras sobre lo que es escribir y sobre esta imposibilidad. Y bueno, dice, escribir no puedo, nadie puede, hay que decirlo, no se puede y se escribe. Lo desconocido que uno lleva en sí mismo, escribir, eso es lo que se consigue, eso o nada. Se puede hablar de un mal del escribir,
hay una locura de escribir que existe en sí misma, una locura de escribir furiosa, pero no se está loco debido a esa locura de escribir. Al contrario, la escritura es lo desconocido. Seguro. Bueno, entonces, pues, bueno, esa cita es del libro de Marguerite Duras, Escribir, y pues ahí se ve muy bien cómo ella concibe la escritura como algo imposible, y pues que eso imposible es lo que se escribe, y que tiene que ver con lo desconocido. O sea, no es como que el escritor escribe su intimidad y, si no tiene, o sea, es una ruptura de esa idea, de la subjetividad del escritor y bueno. Entonces, bueno, entonces, como digo, es un punto en que en el lenguaje fracasa, encuentra su límite, pero bueno, para el psicoanálisis lacaniano, ahí donde existe un impas de formulación, pues escribe lo real. Y bueno, Freud, bueno, la letra también me gustaría decir que pues tiene sobre todo que ver con el final de análisis, pero no solamente. Y bueno, Freud se da cuenta al final de su enseñanza, pues justamente que, bueno, que hay análisis que no avanzan y que pueden pasar a las asociaciones y los síntomas se empiezan a mover. Quítale, Rebeca. Sí, Eh, ya. Pero ¿cómo les...? A ver. Perdone, Teresa, perdone por interrumpirla. Sí. Recuerden todos, por favor, les pedimos que hasta que sea el momento de preguntas y respuestas, todos, por favor, silencien sus micrófonos. Adelante, Teresa, perdón. Sí, gracias. Bueno, Freud hace varias hipótesis sobre cuando el análisis no avanza, de si será reacción terapéutica negativa o exceso de pulsión de muerte o algo inconsciente que no puede pasar a la conciencia. Bueno, entonces Lacan propone una solución que es la letra, que, bueno, que lo que no se puede decir se escribe, y se trata sobre todo de un punto estructural del límite del lenguaje, y no es que la persona no quiera decir o que se pueda decir sí, como encontrar las palabras para decir eso que no se puede decir. Y bueno, la especificidad de la letra no estaba tan clara para Lacan, porque en la instancia de la letra y en la carta robada tiene la misma lógica que el significante. Entonces en los años 70, justamente que en Literature que la desarrolla. Bueno, pero ¿y por qué es tan difícil distinguirlas? Justamente porque si lo real no es tan fácil de caracterizar. Y bueno, sobre todo Lacan también insistía en los años 50 sobre la centralidad del lenguaje en el tratamiento analítico, oponiéndose a los post-freudianos que se centraban en las conductas. Y sí, se centraba en el tratamiento, en las manifestaciones visibles y las reacciones que el paciente adoptaba en el entorno social, y pues descuidaban la palabra. Y bueno, en función y campo de la palabra, defiende el habla como centro y único material de la cura analítica. Y bueno, la idea del simbólico
que estamos inmersos en un universo lingüístico y que solo percibimos a través del lenguaje, incluso en situaciones aparentemente no lingüísticas en las que podríamos escapar del mundo del habla. Y bueno, esta es una cita de Lacan. La función simbólica organiza toda la realidad humana, es decir, el símbolo constituye la realidad humana. Y pues sí, parece que como si estuviéramos encerrados, pero bueno, ya veremos que no es así. Bueno, aquí hay una cita de Heidegger sobre que si vamos por la naturaleza no, pues seguimos en el mundo simbólico, bueno, el simbólico, y pues la siguiente, si pasamos junto a un manantial, si caminamos por el bosque, pasamos por la palabra manantial, por la palabra bosque, aunque no expresemos estas palabras, aunque no pensemos nada que esté formulado. Y bueno, ahí se ve que si vamos a la punta de un cerro, de una montaña, pues seguimos eh, rodeados del simbólico. Bueno, ahora sí me gustaría entrar en la cuestión de la letra propiamente. Y bueno, antes una pequeña nota sobre Freud, bueno, que también se preguntó sobre el límite del lenguaje en algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto. Y bueno, Freud se pregunta si podemos dar a cada producto de la vida onírica una traducción exhaustiva y fiable al modo de expresión de la vida de vigilia, o sea, la interpretación. Y bueno, Freud se da cuenta que no se puede interpretar al infinito y pues este punto límite, al igual que bueno, toda la teoría de la interpretación de los sueños, que se puede encontrar un sentido a los sueños y que no son solo manifestaciones corporales o no me acuerdo las críticas que menciona. Bueno, los que consideran que el sueño no es, pues sí que no puede expresar ninguna verdad. Em, bueno, entonces Freud tuvo en cuenta este punto límite de interpretación en el sueño y que lo llama el ombligo del sueño. Bueno, utiliza esta expresión en el análisis del sueño de la inyección a Irma. Y el ombligo del sueño es sería un punto límite opaco que no, al sentido y que sí, en el sentido de que el deseo no se puede representar. Y este punto oscuro para la interpretación es el punto donde se apoya en lo desconocido, dice Freud, que es el Unerkannt. Y bueno, al final del sueño que hay una fórmula química, bueno, eso es una escritura y bueno, que expresa lo indecible porque como veremos después, pues bueno, es como una fórmula científica que no tiene un contenido. Bueno, como vemos, la cuestión de la escritura está en el corazón de la fundación del psicoanálisis. Y bueno, ahora sí, en el seminario 18, bueno, como ya mencionaba, Lacan se interesa en mostrar la diferencia entre el significante y la letra, y que en la instancia de la letra tenía la misma lógica que el significante. Y bueno, es un escrito importante porque se trata justamente de una ruptura en la enseñanza de Lacan. El, el,
bueno, sobre todo yo voy a referirme al escrito de littérature, que bueno, es una introducción a una revista que le pidieron a Lacan, bueno, que hiciera la introducción a la revista de literature. Y también es un capítulo del seminario 18, no recuerdo el nombre que le puso Miller ahora, pero bueno, en todo caso están los otros escritos como littérature. Y bueno, en este texto marca un alejamiento del registro de la verdad, del que la instancia de la letra seguía siendo el vehículo. Incluso esta era reducida al significante de la verdad del deseo, el falo. Y la letra ahora se correlaciona con el registro del goce. Entonces la letra ya no se trata de ya no se puede descifrar, ya no se trata de hacer interpretaciones, sino de algo que se escribe. Y bueno, como Lacan empieza el litúate diciendo cómo no debe entenderse la letra y cómo se... sí, y cómo no debe ser entendida. Y bueno, me parece importante mencionar que, bueno, literature no me acuerdo de la palabra olvidé la etimología, pero bueno, en todo caso está compuesto por litura, que significa en latín como rasgar, y de terre, que es tierra. Bueno, trazo y marca puede ser también. Y entonces, lo que Lacan nos dice es que la escritura no es una transcripción del oral, como lo pensaban, bueno, como era pensado bueno, como se escribe, dice que en los manuales de literatura siempre escriben que pues no sé, los cantos homéricos, las tragedias, eran transcripciones del oral. Entonces ahí hay como una decadencia de lo escrito con relación al oral, o que el oral sería más importante que lo escrito, o solo una transcripción tal cual, y entonces pues no tiene una especificidad propia. Bueno, entonces Lacan se opone tajantemente a eso y lo dice al principio. Y bueno, si se interesan a ese tema de la oralidad y la escritura, les recomiendo el libro de Walter Ong, Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, publicado en Fondo de Cultura. Es un libro que a mí me gusta mucho y es muy claro, y bueno, se ve o sea, la historia un poco de la oralidad y de las técnicas de escritura. Bueno, sí, tampoco lo escrito es como solamente lo que está como las letras en un papel. O sea, si Lacan amplía la cuestión de la escritura, como sí, que no tiene tal vez mucho que ver con lo que entendemos normalmente. Bueno, sobre todo la escritura tiene que ver con, bueno, con la escritura matemática. Bueno, Lacan le puso a sus escritos no porque los haya escrito, sino justamente por los matemas, por los grafos, por todo lo que está ahí en escritura matemática. Bueno, que para Lacan eso es el escrito. Entonces, pues entiende que para Lacan el escrito es como un soporte, porque no se puede hacer ecuaciones
sin escribirlas. Y sí, pues en matemáticas hay que escribir las letras. Y entonces, si el soporte que se distingue del significante que es, o sea, la letra tendría que ver con algo de la materialidad, por eso la litua ter, con la tierra, y bueno, ya veremos la metáfora que hace con la, bueno, de cómo pasa de litura, bueno, de liter, letter, litoral, como basura, letra, litoral. Y bueno, para Lacan, lo mejor que se, o sea, por aquí tengo la cita, no la tengo. Bueno, Lacan menciona justamente esta cuestión de bueno, que al final del análisis lo mejor que se puede esperar es pasar de una letra a un liter, a una basura. Y bueno, pone el ejemplo de Joyce, una anécdota de alguien que le ofreció a Joyce que bueno, que fuera análisis con Jung, y entonces pues él rechazó, y Lacan dice que, bueno, más o menos, que, lo que, o sea, pues sí, que no tenía que fuera porque lo mejor que se puede obtener en un análisis, él ya lo había logrado de hacer de una letra, de pasar de la letra a la basura, a la ordure. Y bueno, esta cuestión de la letra de pasar de la letra a la basura puede parecer un poco extraña, pero bueno, si nos acordamos de la carta robada y que una carta siempre llega a su destino y que lo que la carta tiene como contenido no tiene importancia, sino como la materialidad de la carta en sí misma. Y bueno, el destino de una carta, de toda carta, pues la basura. Y bueno, también Lacan en la conferencia en Bordeaux menciona que el hombre es el único animal que no sabe qué hacer con su mierda, que no, sí, que para él es un embarazo deshacerse de eso. Y entonces, pues eso hace cultura, porque pues los hombres necesitan un sistema de drenaje, pues sí, hacer un sistema de drenaje, y sin eso, pues no existirían las civilizaciones. Y bueno, ahí se refiere a Roma y a creo que se llama Cloaca Máxima, que es el primer sistema de drenaje, y que, bueno, justamente eso fue lo que permitió que hubiera civilización. Y entonces esta cuestión de la basura es como el inverso de la civilización. Y esto es justamente lo que Lacan propone bueno, en todo el seminario 18, que se llama De un discurso que no fuera del semblante. Y justamente es ese discurso que no es del semblante, pues es la letra, que bueno, y ahí hace pues sí, todo lo que era operativo antes, como de la cura, como de los conceptos operativos como el falo, no sé, el nombre del padre, pues aquí queda pensado como un semblante. Y entonces, bueno, la cuestión de la letra, Lacan bueno, bueno, cuenta que, bueno, ahora sí, ya que dice lo que no es la letra y como no debe ser pensada, y también me faltó mencionar que se desmarca, bueno, se separa de Derrida y como dice, de la
del promover la escritura, del eslogan de la escritura que tiene Derrida, bueno, según Lacan, porque Lacan también denunciaba que la cultura occidental era fonocentrista, o sea, que privilegiaba la oralidad y no le daba, pues sí, no se había pensado la especificidad de la escritura. Entonces Derrida lo que hace es, pues, darle importancia y caracterizarla, pero para Lacan la letra no es, porque Derrida habla de una archiescritura, como de un trazo primario, y Lacan justamente no está de acuerdo con esa idea, como que primero sería la escritura y luego sería la palabra, sino que más bien bueno, como vamos a ver, la escritura y la palabra no son del mismo, de la misma materia, de la misma, sí, de la misma materia, pero la letra es un efecto del significante. O sea que sin decible no hay indecible. Y en lo que se dice, se puede, hay palabras que tienen lo indecible. Entonces, bueno, vamos a ver la cuestión de la letra y el litoral. Y bueno, Lacan se le ocurre esta idea de la letra viniendo de un viaje que hizo a Japón. Y entonces en el camino, pues ve la llanura siberiana y ve que llueve y se hacen unos surcos. Y entonces, pues a Lacan se le ocurre que justamente la letra es eso, es el litoral. Y es justamente, bueno, se le ocurre esta idea porque la letra ahí, bueno, los trazos que se crean en la llanura siberiana no estarían hechos para indicarle nada a nadie, porque, bueno, la planicie está desierta, y entonces la letra no guardaría la estructura del lenguaje, que es la del inconsciente, y más bien carecería de sentido. Bueno, y entonces Lacan pues hace esta semejanza entre la letra y el litoral, que el litoral sería lo que separaría dos ámbitos heterogéneos que no tienen la misma naturaleza. Y, bueno, si podemos cambiar la diapositiva. No, pero para atrás. Ajá. Bueno, aquí les leo la cita. Se me había olvidado. Voy a proponerles algo, así muy brutalmente. Para llegar después al éter, la letra no es lo literal a fundar en el litoral, pues eso es otra cosa que una frontera. Por otra parte, ustedes han podido observar que eso nunca se confunde. El litoral es lo que postula un dominio enteramente, como haciéndole a otro, si ustedes quieren frontera, pero justamente en cuanto que ellos tienen absolutamente nada en común, ni siquiera una relación recíproca. La letra no es ella propiamente litoral, entre el goce y el saber, la letra haría el litoral. Entonces, pues lo que aquí Lacan quiere proponer es que el litoral
no es una frontera, porque la frontera, si fuera una frontera, si pensáramos el límite entre lo que no se puede decir está como en el límite del lenguaje, pero este límite no es externo al lenguaje, sino interno. Y entonces Lacan aquí hace la distinción entre frontera y litoral, porque la frontera sería entre dos espacios simbólicos, o sea, no saldríamos del simbólico. Y en cambio en el litoral, pues no tiene nada que ver la tierra con el mar, son completamente heterogéneos. Y lo que la letra tiene es que colinda con esos dos ámbitos y tiene una, o sea, no está en el simbólico, no es simbólica, pero tiene un carácter de bificidad. Bueno, no sé si en español también exista, pero en francés es bificidite. Bueno, la letra tiene ese carácter de doble cara, del goce y de lo que colinda con el goce y con lo simbólico. Y bueno, pues por eso hace esta comparación, bueno, con el litoral y aclara que no es una frontera, para no volver a caer en meter a la letra en la lógica del significante, porque la letra nunca entra como en un circuito como el significante, sino que siempre queda sí al margen, sí un poco de excluida. Por eso también la letra tiene que ver con la feminidad. No me acuerdo bien de la cita, pero Lacan habla de la exclusión del goce femenino en la naturaleza de las palabras. O sea, que sí que nunca puede entrar como en la lógica del simbólico entonces queda como, es lo que llamará como el más allá, la jouissance del au-delà. Bueno, entonces, bueno, no sé si podemos cambiar de diapositiva. Otra. Ya, bueno, y ahí está otra cita. Aclara, bueno, la escritura, la letra está en lo real y el significante en lo simbólico. Así, eso podrá ser estribillo para ustedes. Entonces, bueno, ahí nos dice claramente que la escritura y la letra está en lo real y el significante en lo simbólico. Y bueno, como la escritura está en lo real, pues no se puede, pues no tiene que ver con el sentido. Entonces, para ello, bueno, ahora voy a referirme a Wittgenstein y justamente a esta cuestión de las fórmulas matemáticas que no tienen sentido, bueno, que no tienen nada que ver con el contenido, ni con contenido ni con sentido, y que se leen, y justamente se leen a la letra. Bueno, y también relacionado, bueno, también es importante mencionar la relación del límite del lenguaje que Lacan plantea en Littérature, porque bueno, el litoral pues es un límite del lenguaje, y pues Wittgenstein también se interesa a ese tema del límite del lenguaje que no es muy tratado por otros filósofos, porque más bien se interesan como a lo que se puede decir, o sea, porque se interesarían por lo que no se puede decir si no se puede articular en el sentido. Y es más bien en el siglo XX que, pues sí, Derrida tiene un libro que se llama Márgenes de la filosofía, porque siempre es el margen, como pensar el borde.
porque, bueno, como ustedes saben, Lacan dice que no hay metalenguaje y Wittgenstein también. Entonces, pues no podríamos decir que lo indecible o lo inefable para ellos sea algo como que está más allá del lenguaje, que no, o que habría otro lenguaje, o que sería regresar como a un origen, o sea, no tiene que ver con eso, es más bien de las fórmulas matemáticas que ahorita les voy a explicar un poco, y de la lectura, porque Lacan dice que la letra no es para, bueno, dice la lettre, ça n'est pas à comprendre, no es para entenderse, y entonces, ¿cómo se leería un escrito entonces, si no es para comprenderse? Bueno, entonces les digo un poco sobre Wittgenstein, que bueno, yo lo pongo como un filósofo de lo indecible, pero bueno, hay que mencionar también que es un filósofo matemático austriaco, nacido a finales del siglo XIX, y bueno, su obra es de una importancia considerable, especialmente para la filosofía de la ciencia, pero también escribe sobre ética y sobre arte. Y bueno, es una figura muy enigmática, porque, bueno, él es contemporáneo del Círculo de Viena, que es bueno, no sé si decir movimiento, pero pues es un grupo de pensadores y filósofos, bueno, matemáticos y filósofos que plantean bueno, hicieron un manifiesto que se llama el Manifiesto del Mundo Científico. eh, mm, y bueno, ese círculo estaba formado por Carnap, Gödel y Neurath y otros. Bueno, solo para dar algunos nombres. Y, sí, el manifiesto se llama La concepción científica del mundo. Entonces, pues ahí se ve que estamos del lado, no sé si podemos regresar un poco la diapositiva. Así, bueno, estamos del primer lado, pero como al máximo, o sea, negando el segundo camino, negándole una existencia total en esta concepción la concepción científica del mundo. Porque lo que ellos defendían era una cosmovista y positivista, es decir, que solo la ciencia basada en la demostración rigurosa y el recurso a los hechos observables puede hacer avanzar el conocimiento. Y bueno, que el hombre a través de la ciencia y el esclarecimiento, sobre todo del lenguaje, son filósofos del lenguaje, esclareciendo el lenguaje, esclarecemos el mundo, y entonces, pues mientras, bueno, el punto es encontrar un lenguaje donde no haya equívocos, y para que finalmente no todo sea, el hombre pueda descubrirlo todo y no haya enigmas para él. Y bueno, ellos querían incluir a Wittgenstein en su proyecto, porque Wittgenstein, en su libro más famoso, el Tractatus Logico-Philosophicus, dice que lo que no se puede decir, que todo lo que se puede decir con claridad. Y bueno, como ven, eso es pues es muy ambiguo, porque puede interpretarse de muchas maneras. Entonces lo que ellos entendieron por eso era que pues sí, que lo que se puede decir con claridad existe, y lo que no se puede decir pues es
un falso problema, sí, un falso problema de la ciencia o no, no está formulado claramente y entonces tendría que formularse de manera clara. O sea, no sería por la naturaleza misma de que no se puede poner en ese lenguaje, sino que hay que ponerlo en un lenguaje claro. O sea, sería como un error la no claridad de lo enigmático. Entonces, sí, Wittgenstein nunca tuvo la intención de promover esta concepción científica del mundo. Y en las reuniones del Círculo de Viena, bueno, en lugar de responder a las preguntas que le hacían sobre epistemología, pues recitaba poemas de Rabindranath Tagore. Y bueno, eso es un enigmático porque hacía eso en reuniones de filosofía de la ciencia. Y también otro aspecto importante, bueno, interesante de su vida y que nos remite a lo indecible es justamente una carta que le envía a su editor, donde, porque pues igual que Lacan, pues nadie entendía el libro porque es muy oscuro. Bueno, no sé si podamos avanzar un poco en las... otra, no, otra, hacia ahí. Bueno, pues son muy oscuras. Por ejemplo, esta de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Hay ciertamente lo inexpresable, lo que se muestra a sí mismo, esto es lo místico. Y bueno, las otras proposiciones son sobre el mundo y sobre el lenguaje, o sea, cómo crear un lenguaje formal, que ya les voy a mostrar. Entonces, bueno, les leo la carta que le escribe a su editor, bueno, dándole pistas sobre lo que trata el libro. Y dice, el punto del libro es ético. En un momento tuve la intención de incluir en el prefacio una frase que no se encuentra ahora ahí, pero que escribiré para ti aquí, ya que será quizás algo clave para tu trabajo. Lo que quise escribir entonces fue esto. Mi trabajo consiste de dos partes. Lo que está presentado aquí, más todo lo que no escribí. Y precisamente esta segunda parte es la importante, puesto que en mi libro lo ético tiene sus límites dibujados desde adentro, por así decirlo, y estoy convencido de que esta es la única forma rigurosa de trazar ese límite. En pocas palabras, creo que allí donde muchos otros están hoy simplemente suponiendo, he logrado en mi libro poner firmemente todo en su lugar al guardar silencio sobre ello. Por ello te recomendaría leer el prefacio y la conclusión, pues contienen la expresión más directa de este punto. Y bueno, justamente el 7, el aforismo 7, es pues este que dice, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Y bueno, lo que quiere decir es que no, bueno, que el lenguaje científico es una, bueno, yo pongo a Wittgenstein del lado del segundo camino de lo indecible, porque hay dos lecturas que se pueden hacer de Wittgenstein. Una que sería como desde el positivismo lógico y bueno, lo científico, y otra que sería lo de lo indecible, lo que, cómo muestra lo indecible, porque para él lo indecible es lo que se muestra, como dice aquí.
si lo que se puede mostrar no puede decirse. Entonces, lo indecible tendría que ver con una mostración en el lenguaje y, o sea que la existencia de lo indecible en el lenguaje es por la mostración. Y bueno, eso también me recuerda un poco el seminario 11, el inconsciente real y lo que se da a ver en el sueño como una mostración. Bueno, y también, bueno, a ver, continúo. Entonces, bueno, bueno, si podemos regresar a la última, gracias. Bueno, entonces en el Tractatus, Wittgenstein se propone trazar una línea divisoria entre las proposiciones con sentido y las que no tienen sentido. Bueno, y pues el Tractatus es una referencia casi obligada para tratar la cuestión del límite del lenguaje y, bueno, de lo indecible. Bueno, entonces, no sé si podemos regresar un poco en las diapositivas. Un poco más. Una más. Bueno, ahí. Entonces, lo que Wittgenstein intenta, bueno, esta es la interpretación del Círculo de Viena, pero bueno, después introduzco lo indecible. Bueno, lo que el Tractatus busca es, y también los del Círculo de Viena, es crear un lenguaje, bueno, saber crear el principio de demarcación, bueno, la demarcación, el criterio de demarcación en la ciencia. Para que la ciencia no vaya por caminos errados en falsos problemas. Y todo eso se basa en la claridad del lenguaje. Entonces, mientras más claro, pues, pues un poco, pues más se niega lo indecible. Porque pues tiene que ver con lo indecible, es pues sí que no se puede demostrar o que no tiene que ver con el sentido, la claridad. Bueno, entonces aquí tenemos estas proposiciones. Bueno, me faltó decir que las proposiciones tienen que tener tienen que responder a los criterios de verdad o falsedad y que sean comprobables en la realidad. Bueno, sí, en la realidad. Entonces, los que están aquí adentro del círculo son enunciados verdaderos porque se puede saber si son falsos o si son falsos o verdaderos. Y por ejemplo, una proposición, bueno, no es una proposición, pero como haz tu tarea o Dios creó el cielo y la tierra, pues no pueden tener estos criterios de verdad o falsedad. Entonces, pues quedarían afuera en lo que ellos considerarían como enunciados, como frases que no tienen sentido, que no, sí, sin sentido. Entonces los enunciados se distinguen por esas dos cualidades. Y también puede haber enunciados que tengan sentido, pero que no sean verdaderos.
y como el que está fuera de la población en París es de 4 millones. Entonces, pues si el lenguaje no cumple con estos requisitos de poder atribuirles la característica de verdadero o falso, pues entonces para el Círculo de Viena son, o sea, están completamente, son inexistentes. O sea, no es como que, bueno, pues, pues eso se puede, o sea, estamos en ciencia, pero pues existe la poesía. No sé, sino que para ellos todo se puede clarificar con el lenguaje. Y el lenguaje que no es claro, los enunciados que no son claros, están mal planteados o no, sí, una completa inexistencia. Entonces, bueno, ese criterio de demarcación sigue muy, muy presente porque, no sé, por ejemplo, sí, en humanidades o en ciencias, bueno, sí, sobre todo en humanidades, bueno, cuando se trata de investigación, pues se aplica este método, bueno, este criterio de demarcación como de que los, que los resultados de la investigación sean comprobables y que entren dentro de estos parámetros de ciencia, de lenguaje claro, pero bueno, hay pues sí, la filosofía y la poesía no pueden ser tratados de esa manera. Y bueno, bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí lo que tenemos unas proposiciones lógicas. Bueno, lo que caracteriza bueno, las proposiciones, bueno, la lógica, lo que estudia es la, la, la validez formal de las proposiciones. Entonces, no tiene nada que ver con el contenido, o sea, la lógica es puramente formal. El contenido está, bueno, quisiera decir expulsado, pero es puramente formal. Y bueno, esto es importante mencionar porque justamente lo indecible no tiene que ver con el contenido. Y bueno, entonces tenemos esta proposición. Bueno, aquí les muestro, por ejemplo, cómo se hacen las proposiciones. Por ejemplo, está lloviendo. Las proposiciones dicen algo sobre el mundo, pero ya cuando cuando se ponen en lenguaje formal, ya más bien es la pura forma de la operatividad del conector lógico. En este caso, la disyunción. Está lloviendo, hace sol. O llueve, bueno, y queda al final llueve o hace sol. Y en lenguaje formal sería P, B, Q. Entonces, bueno, esto es importante porque la letra tiene justamente esta cualidad lógica, bueno, similitud de la lógica, bueno, de que ahí está escrita, la leemos, pero no nos dice, no tiene ningún contenido. Y la leemos a la letra. Y luego, además, bueno, regresando a la idea de Wittgenstein de que lo que se dice, lo que se muestra no se puede decir. Entonces, este sería como el lado indecible de la lógica, porque la lógica no puede decir nada sobre el mundo, solo lo puede mostrar. Entonces, o bien
o bien decimos algo sobre el mundo, llueve o hace calor, y vemos y vemos la y vemos la disyunción, o bien lo escribimos en lenguaje formal. Y pues si el lenguaje lógico nunca puede decir nada sobre el mundo, entonces no tiene un contenido. Y bueno, no sé si podemos pasar a la siguiente. Bueno, y aquí dice en esta de 6.54, la proposición 6.54, mis proposiciones son esclarecedoras de este modo, que quien me comprende acaba por reconocer que carecen de sentido, siempre que el que comprenda haya salido a través de ellas, fuera de ellas. Debe, pues, por así decirlo, tirar la escalera, después de haber subido, debe superar estas proposiciones, entonces tiene la justa visión del mundo. Entonces lo que propone Wittgenstein es que el sentido del mundo es como indecible, y finalmente las proposiciones, lo que él propuso, al final uno tiene que abandonarlo. Y bueno, eso es lo que él hace justamente en su conferencia sobre la ética. Menciona que, bueno, si existiera una mente que pudiera verlo todo y que pudiera sí, saberlo todo, no hallaría los valores éticos, porque esos no se pueden, no son parte del mundo, sino que son indecibles, si no se pueden situar de esa manera en el mundo. Bueno, y pues yo creo que aquí me paro. Bueno, Tere, ¿te parece si pasamos a la ronda de preguntas? Entonces, Sí. ok. Bueno, entonces, compañeros, como sabemos, pasaremos a la ronda de preguntas, ya sea con la manita o encendiendo sus micrófonos. Quien guste, empezamos. Eric, si gustas, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y quería preguntar dos cosas. Una en relación a, pareciera que escritura y letra son sinónimos, entonces no me queda claro si sí podríamos tomarlos como sinónimos, escritura y letra, porque también me cuesta un poco de trabajo, por ejemplo, pensar un escrito, un texto de poesía, por ejemplo, que tiene metáforas. Ahí me confundo si es escrito también se puede entender como letra, cuando me es más fácil entender un texto, un escrito que tiene ecuaciones y fórmulas matemáticas, entender la letra. Entonces, la primera pregunta sería esa diferencia entre escritura y letra. Y la siguiente, preguntarte qué podríamos pensar un poco también en relación a Sócrates, que decidió no escribir nada. Entonces, no sé si pudieras comentar algo al respecto en relación a este tema de lo indecible, si la no escritura
pudo incidir de alguna manera en este sentido, ¿no? Del lado de lo indecible, aunque bien sabemos que, bueno, a partir de Platón, pues prevaleció Sócrates. Entonces, no sé si se pudiera comentar algo de eso. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por tu pregunta. Sí, bueno, yo también tenía un poco bueno, de confusión, pero si la letra, o sea, la letra y el escrito eran lo mismo, porque a veces no parece muy claro, porque a veces habla de la letra y luego habla del escrito, pero bueno, en la cita que les puse dice la letra y el escrito está en lo real. Y bueno, con lo que dices de la poesía, bueno, es un error muy frecuente pensar que la poesía quiere transmitir un sentido. Y entonces, hasta siento que hay a veces una obsesión de buscar el sentido al poema, a lo que quiso transmitir el poeta, cuál era el mensaje. Sí, entonces, bueno, para Lacan y para los poetas contemporáneos, bueno, y de la modernidad, pues, bueno, igual no sé, em, no sé, no tengo ningún, bueno, no sé, los poemas épicos, pues sí transmiten un sentido, una historia, pero en la poesía moderna y contemporánea, pues justamente, o sea, si tú, si uno ata la poesía al sentido, a buscar el sentido y el mensaje y así, pues en realidad uno no está centrándose, o sea, esa no es la especificidad de la poesía. Entonces, en ese sentido, yo creo que la poesía tendría que ver, la poesía contemporánea, o no sé, por ejemplo, también Lacan, por eso justamente este texto de Lituater, pues que en una revista de literatura, porque justamente no sé, Marguerite Duras o, bueno, Joyce, pues justamente no, lo que, lo que la literatura no, en moderna y contemporánea busca no es transmitir un sentido, sino justamente es una escritura, o sea, algo que toque, bueno, sobre todo, bueno, yo he hecho algunos ensayos sobre, bueno, para validar cursos sobre la escritura femenina, pero bueno, que nada más quiero aclarar que escritura femenina no es lo que escriben las mujeres, sino que tiene que ver con el goce femenino y justamente con la letra, porque la letra es, bueno, Lacan tiene esta frase de que la letra feminiza. Entonces es justamente ese apuntar al real, al borde, a lo, a lo que no, sí, a lo indecible. Y pues sí, algunas escritoras son, por ejemplo, Marguerite Duras, Clarice Lispector, que dice, por ejemplo, que lo indecible me será dado solo a través del lenguaje. O qué otra, Chantal Chawaf, pero bueno, ella no es muy conocida, pero bueno, puedo escribirlo en el chat. Y bueno, con respecto a lo de Sócrates, bueno, es que no se sabe si Sócrates existió realmente o si fue un invento de Platón. Entonces, bueno, obviamente o sea, como dice Wittgenstein, está lo que yo escribí y también está lo que no escribí. O sea, cuando un escritor, bueno, escribe, también hay algo que no dice y eso que no dice, pues también forma parte de su obra, lo que no dijo o sí,
sí, lo que no dijo. Ok, Tere, aquí en el chat comenta Rosa, bueno, pregunta, ¿cómo es esta articulación de la lógica con la escritura? Pues es más o menos lo que acabo de decir. Pues, o sea, bueno, Lacan tiene esta frase de que la matemática, la formulación matemática es nuestro objetivo. Bueno, no sé, me acuerdo en francés, pero no sé, en español creo que sí sería objetivo, pero bueno, es la idea de llegar a eso. Entonces, pues un análisis acaba con una escritura y la escritura tiene que ver con el goce. Y por ejemplo, Jacques Alan Miller, en su texto de Leer el síntoma, propone que la interpretación analítica se define como una operación de lectura que apunta al sinsentido de lo que se escribe en cada sujeto. Bueno, repito, la interpretación analítica se define como una operación de lectura que apunta al sinsentido de lo que se escribe para cada sujeto. Entonces, pues con esta noción de la letra, bueno, la lógica es muy útil porque nos muestra un escrito sin contenido, o sea, cómo se lee un escrito sin contenido. Y que es algo que no dice, bueno, sí que no dice nada del mundo. Y entonces, bueno, entonces lo que, bueno, con esta cuestión de la letra, lo que se tendría que hacer sería de pasar de la escucha a un asunto de lectura, como para hacerle justicia a la función de la letra. Adelante, César, acaba de levantar la mano. Hola, ¿Vale? ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Te quería como preguntar qué piensas tú de cómo se articulan estas dos como ideas que, o sea, sí, ¿qué piensas tú de cómo se articularían estas dos formas de relación entre la letra primero en su relación tan casi siendo un sinónimo letra y significante y la ruptura que después es planteada entre borde, sí, o sea, diferente, diciendo que la letra está en el real, porque bueno, son dos momentos distintos, ¿no? De su enseñanza. Bastante desarrollados. Ni siquiera sé si uno podría pensar que está superado, ahora cuál es, ¿no? No sé, o sea, como que me gustaría saber, ¿tú por qué crees? ¿A qué crees que se deba ese cambio? ¿Tienes alguna idea? No sé si me explico. O sea, ¿por qué cambió, por qué hizo esa ruptura? Sí, sí, ¿cuáles serían las consecuencias que tú verías en esa ruptura? ¿Y a qué se debería esa ruptura? Ah, ok, Esa sí. era digo, yo sé que es una pregunta quizás, o sea, que, vamos, no le estamos preguntando ahora acá, ¿no? Pero tú que has estudiado este asunto de esta Sí, manera profunda, pues, ¿qué piensas? Gracias. sí. Bueno, sobre todo que o sea, el verdadero, bueno, no sé si se puede hablar así, pero pues un verdadero, bueno, no me gustaría decir eso, cambio, eh, pues no se puede pasar uno todo el tiempo como haciendo interpretaciones, justamente por esta cuestión estructural de que la interpretación no se puede, o sea, llega a un límite y bueno, ya hay, no sé, me parece que los analistas de la IPA
pues están más como en la idea de Lacan de los 50, como que pues el significante y interpretar y así. Y entonces pues cuando ya no se puede interpretar, pues ya acaba el análisis. Pero pues si uno, se trata de una transgresión como de, pues ya que se toca un punto, límite, pues hay algo que se escribe. Entonces, como que Lacan, bueno, a mí me parece que eso es pues la terapéutica propiamente lacaniana, de, pues que en un final de análisis se llega a una escritura que se apunta al goce. Como algo así. Perdóname, ¿en qué sentido? Sí, o sea, hace cuenta, no traigo ahorita sí, como a lo que no, a un sinsentido, a lo que no se puede decir en el lenguaje, a, sí, la parte del goce del significante. Muchas gracias. De nada. Ok, sigue María Neves y después Raúl Vida. Hola, buenas tardes a todos. Dos cosas. Una que ahonda, o sea, que afirma un poco lo que de la relación de la letra y lo real, y te apoyabas en ciertos escritores o escritoras como Marguerite Duras y otra gente así. Entonces, anteayer, en una entrevista que hicieron en France Culture a Christine Angot, no sé si la conocen, es una escritora francesa, y que acaba de publicar un libro que se llama Viaje al Este, Voyage à l'Est. Digamos que sigue un poco la tónica de otro que escribió hace 20 años sobre un incesto que ella sufrió, ¿no?, por parte de su padre. Entonces, lo que le interesa no es tanto el tema, sino lo que expresa lo que ha vivido y cómo lo ha vivido. Entonces, dice una frase que me pareció realmente, vamos, que va en la línea de lo que estás diciendo y de la escritura como real. Voy a intentar traducirla directamente, porque dice: de todas maneras, no hay nada que sea fácil de escribir. Escribir es hacer de tal manera que lo real se arranca a lo que no se puede tratar, se arranca al recuerdo, se reconoce y es reconocido por todos. Y si no es el real, si lo que se escribe no es lo real, nos aburrimos todos. No sé si la traducción es muy correcta, pero en fin, a mí me ha parecido que va en la línea esa directa. Eso, y una pregunta, me gustaría que explicases un poquito más, o que hablases un poquito más, cuando has dicho que el fin de análisis es pasar de la letra a la liter, ¿no?, es decir, de la letra a la basura. Y la relación que hacía es precisamente de la basura o de la mierda como en relación a la cultura, ¿no?, o como lo que da paso a la cultura. Me gustaría si puedes explicar un poquito más. Sí, claro. Gracias. Pero ¿podría leer otra vez la cita? Es que no la escuché porque como está muy cerca. Mira, la leo en francés, sé que bastante gente sabéis francés, y luego la vuelvo a intentar traducir. Dice: il n'y a rien qui soit facile à écrire de toute façon. Écrire, c'est faire en sorte que le réel s'arrache à l'inattrapable, s'arrache au souvenir, et soit reconnaissable par tous. Et si ce n'est pas le réel qui est écrit, on s'amuse.
Es decir, de todos modos, no hay nada que sea fácil de escribir. O no se puede escribir, lo que se escribe no es siempre fácil. Escribir es hacer de tal manera que lo real se arranca, se arranca a lo que no se puede atrapar, ¿no? A lo inatrapable. Se arranca al recuerdo, ¿no? Y es reconocible o tiene que ser reconocible por todos, ¿no? Precisamente eso inatrapable. ¿Ah? Y si no es del orden de lo real lo que se escribe, uno se aburre. ¿Y cómo se llama la autora? Christine Angot. Ah, ok. A-N-G-O-T. Ok. Eh, pues sí, con respecto a lo de la basura, bueno, me parece que en este texto Lacan avanza, bueno, empieza, bueno, es, como digo, es un momento importante de ruptura con lo anterior y como dando algunas pistas de lo que avanza en los seminarios posteriores, por ejemplo, esto de la basura y que menciona Joyce en relación con el fin de análisis. Eh, bueno, pues los humanos como que pues tuvieron que aprender a hacer algo con esa basura, bueno, con la mierda, y encontrar una solución. Entonces, el final de análisis, bueno, no se trata de como de eliminar el síntoma, sino como de un savoir-faire, de un saber hacer. Y bueno, este podría ser una idea que empieza esbozando con lo de la basura. Y bueno, pues sí, la cuestión que la letra es el reverso de, de todo bueno, la cultura tiene que ver con el reverso del simbólico. eh, y pues justamente eso es lo que pasa en un análisis en, bueno, después de las interpretaciones, pues lo que queda es este desecho, que es lo que es inasimilable. O sea, sí, como que Jacques Alain Miller en el texto de La cura de un hueso, habla justamente de este como vaciamiento de goce de los significantes, bueno, no sé cómo lo dice, pero sí se trata como de sí, de, no sé, sí, como bueno, exprimirlo, no sé cómo decirlo. Y bueno, pues lo que queda al final, pues es pues lo que ya no se puede analizar, sí, lo inasimilable, sí, un desecho. Y bueno, eso con relación a la letra. Y bueno, la cuestión de la mierda da para mucho. Porque, bueno, sí también hay, me parece que Lacan se refiere a Rabelais. Y bueno, en Rabelais tenemos una concepción de la mierda que pues ya no existe hoy en día, como que la mierda era, representaba también la vida y, o sea, tenía unas cualidades positivas, no sé. Entonces me parece que Lacan también eh, va por ese lado. Bien, perdón, antes de que siga Raúl Vida, aquí en el chat dice Carmen Tinajero: hola, por favor, la persona que está hablando, Nieves, ¿podría escribir el libro que mencionó? Dijo que se llamaba Viaje al Este y precisar la cita.
lo voy a poner en el chat. Voy a poner en el chat el título del libro y la autora. ¿Ah? Muchísimas gracias, María Nieves. Ok, Raúl Vidal, lo escuchamos. Hola a todas y a todos. Si algo me había parecido interesante en el argumento del flyer, era justamente que me parece que ahí se planteaba el intento de diferenciar dos clínicas. Entonces, a partir de eso y de lo que nos dijo Teresa, se me ocurren dos comentarios. Uno, que tiene que ver con el enigma en el cual ella se detuvo. La pregunta sería, ¿qué hace el analista frente al enigma? Y ahí hay una distancia, me parece, entre Lacan de los años 50, donde lo que claramente importa es el desciframiento simbólico, y lo que hace, por ejemplo, en los 70, y si hacemos centro en el seminario El Santón, lo que es esta insistencia de él de que la única respuesta posible al enigma es la conería. O sea, en la Argentina diríamos la boludez, una respuesta boluda, o en México creo que se diría una respuesta pendeja o algo así. Entonces, no sé cuántos son los analistas que están dispuestos a que cuando abren la boca frente al enigma decir boludeces. Me parece que en ese sentido estaría bueno estar advertido de esa posición de Lacan en los 70 y como consecuencia directa de eso, una posición sobre lo que para él es en ese tiempo la interpretación. Ya no está de la mano del sentido, sino como dice en la tercera, entre otros artículos, de la mano del sinsentido. Y el otro punto, que me parece que también marca una clínica, si se quiere, diferente, es lo que trabaja en Literater a partir del concepto del litoral. Yo creo que lo verdaderamente novedoso en ese concepto es que no hay reciprocidad, no hay relación de complementariedad, podríamos decir, de uno y de otro lado del litoral. O sea, lo que él pone con claridad es que no hay un emparejamiento entre el saber por un lado y el goce por el otro, o lo que podríamos también considerar el significante por un lado y el real por el otro. Esa es la función de la letra en ese momento, hacer de borde, de litoral, que no une ni armoniza, ni complementa. Y eso marca, me parece a mí, no sé cómo lo piensa Teresa, o el resto de las compañeras y compañeros, que se pasa de lo literal a lo litoral y marca, me parece, un sutil detalle, otra clínica, de otro orden. Bueno, esos dos comentarios se me ocurrían. Muchas gracias. Pero, ¿cuál es la pregunta? No, eran dos comentarios y a ver si algo se te ocurre en relación a eso. Si podés estar de acuerdo o no, y si no te parece que en realidad lo que se trata es de dos clínicas bien diferentes. Sí, bueno, sí, podría pensarse como dos clínicas diferentes o también como... Agrego un detalle, o sea, me parece que el problema o el punto a tener en cuenta no es tanto la relación con el sentido, sino la relación con el saber. Sí, totalmente. Sí, no, concuerdo contigo en que en Literater justamente esta heterogeneidad de los dos, bueno, de la tierra y el mar, es justamente esa, la especificidad que le da Lacan. O sea, ya no la reduce a la lógica del significante. Y bueno, sí concuerdo con tu punto. Y
Bueno, con respecto a lo de las clínicas, bueno, pues yo pensaría que sí, que son dos clínicas diferentes o dos momentos del análisis. Está bueno esto de dos momentos del análisis, porque tampoco sería cuestión de decir a partir de un Lacan de los años 70, tampoco me parece que sería cuestión de decir cuaj al desciframiento simbólico, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias, Teresa. De nada. Adelante, César. Es que ahorita con lo que decía Raúl, sobre esta respuesta como con el I, ¿no? De la que habla, recuerdo dos momentos muy interesantes. Me parece que es en la carta robada, en el seminario que está en escritos, que dice algo así como el gusto por el escollo es el ornamento de la perseverancia en el ser, dice por un lado, ¿no? Que me parece que tiene que ver eso. Es una frase muy enigmática, me parece. No sé cómo esté en francés, pero bueno, ni para qué meterse, ¿no? Hacia ahí. Y por otro lado, hay una... Cuando está haciendo todo este despliegue de los pares, impares, dice que frente a la resolución que proponía Edgar Allan Poe en la carta robada porque decía algo así como este adversario, me pongo frente al niño, dice al niño que está sacando las pelotas esas, no sé qué eran, y veo qué cara está poniendo, y eso va a generar mi pensamiento, que yo sepa qué está pensando, si es par o impar. Y decía Lacan una cosa así, que al último lo único que queda para jugar, ya en el tercer momento, ¿no? Es jugar como un idiota, dice algo así. Me parece muy, muy interesante. Solamente era un comentario así chirri, ¿no? Gracias. No, pues sí es interesante eh, la cuestión de la idiotez y la imbecilidad. Bueno, me parece que idiotez en no sé cuál en latín significa como tener un bastón, como que te hace falta algo y como que te apoyas. Al revés, perdón, ese es imbécil. Ah, El que no tiene el bastón. ya. Ah, ok, sí, perdón. Sí, Idiota viene de idiótico, de lo idiotic, del griego, de lo que es propio. Sí, Ajá. entonces, sí, por ahí dice que la idiotez es como que lo más genuinamente propio o algo así. Y pues eso yo creo que también tiene que ver con lo del fin de análisis. Y bueno, sí, no hay muchos autores que tomen en serio la idiotez. Bueno, hay un libro que se llama La imbecilidad es un asunto serio, de Mauricio Ferraris. Pero bueno, eso va por otro lado. Ok, aquí nos comenta Carmen Tinajero. Adelante, Carmen, te podemos escuchar. ¿Ya se oye? ¿Se oye? ¿Me oigo? Sí, sí se escucha, Carmen. Bueno, es que, bueno, quiero agradecer a María Teresa porque me pareció muy interesante su intervención de hoy. Me congratulo de estar presente. Y bueno, quiero decir que desde el inicio me pareció que lo que organiza toda la plática y que es muy importante es lo que menciona de que
el lenguaje, digamos, hay una imposibilidad que no es extranjera al lenguaje, ¿no? Y en marcando como un punto imposible y la transgresión. La palabra transgresión se me hizo importantísima. Y después la vuelves a mencionar, Teresa, al último, en relación a una pregunta sobre la ruptura de Lacan, ¿no? De por qué, algo así. Entonces, la transgresión, yo me pregunto, bueno, yo quisiera que ampliaras un poquito más sobre esta palabra y sobre este acto, digamos, ¿no? Es un acto, la transgresión, y oigo la palabra transgresión, siempre me acuerdo de Bataille, porque siento que él ubica mucho las cosas ahí del goce, ¿no? En relación al goce. Y entonces quisiera que hablaras un poquito más de esta, digamos, función de la transgresión o lugar de la transgresión, porque me parece muy, muy, muy importante y que lo sitúes al fin del análisis también. Sí. ¿Sabes? Bueno, yo creo que lo de la transgresión se puede entender también a partir del sueño, el sueño de la inyección hecha a Irma, en la parte en la que Freud no se despierta y continúa soñando hasta que aparece esa inscripción. Entonces, eso es una especie de transgresión de, bueno, sí, de una búsqueda de una verdad y como que, o sea, llega al límite y continúa. Y entonces se topa con una escritura. Y también, bueno, la idea de transgresión de, pues, porque pues los humanos vivimos fundamentalmente en lo simbólico y bueno, cuando aparece un real, pues no sé, no es, bueno, no sé, pienso en la pandemia o así, pues pues mueve todo, no sé, eh, no está, no está organizado como el simbólico. Entonces, me parece que iría por ese lado. Igual no fue la palabra más afortunada, tal vez. O bueno, sí, sería una transgresión del lenguaje de hacerlo decir lo indecible, que es como, pues, contra la naturaleza, bueno, sí, la naturaleza que desde el origen de la civilización occidental se le atribuye al lenguaje de ser logos, de dotado de sentido. Entonces, en ese sentido, la literatura que busca ese indecible, el psicoanálisis igual que intenta buscar ese indecible, que al final me parece que es en el seminario 24, me parece, no lo tengo presente, pero Lacan habla de un evento, acontecimiento de lo dicho, que tiene que ver, o sea, en el... Escuchando la conferencia que papá está llevando. Y, o sea, en los 50 se podía hablar de un acontecimiento de verdad con la palabra plena, pero ya después habla del Lacan del acontecimiento de un real, bueno, de un dicho que donde hay un real. Entonces también eso me parece que tendría que ver con lo de la transgresión. Sí, a mí me encantó la palabra. Muchas gracias. Hasta luego. Okay. Bueno, miren, quisiera intervenir un momento para comentarles que son las 6 de la tarde en el horario del centro de México. Es muy tarde para Teresa, para Marinieves, en París, para algunas otras personas, y bueno, es la hora en que tenemos que terminar nuestra conversación. A menos, Teresa, que quiera usted añadir algo. No sé, ¿usted quiere decir algo? Me Quisiera gustaría solo escuchar. despedir, bueno, fueron muchas y muy enriquecedoras las cuestiones que usted abordó. Yo creo que va a haber tiempo de que las platiquemos
con más detenimiento. Algo que quisiera decir en pocas palabras es, creo que lo del enigma a varios, yo creo que a todos nos gustó, entre otras de las cosas que planteó, pero lo del enigma resultó muy interesante. Esta cuestión, por ejemplo, que Raúl Vidal nos comparte, de Lacan diciendo ante el enigma del analizante, lo mejor es responder con una bobada, digamos, ¿no? Pero él dice que quién se anima a hacerlo. Pero si lo conectamos con la breve anécdota de inicio que usted nos compartió acerca de Homero, pues aquella otra anécdota demuestra que ante el enigma puede matar a alguien, ¿no? Me pareció fascinante la cuestión, y muchas otras. Bueno, déjeme comentarle tanto a usted, Teresa, como a las personas que estuvieron con nosotros. No olviden que de esta conversación va a haber grabación. Bueno, si Teresa nos lo autoriza, que imagino que sí. La grabación va a estar disponible en el canal de YouTube, donde pueden escucharla despacito nuevamente, retomar ideas, ¿verdad? Que en un primer planteamiento a veces es difícil seguir. Bueno, aparte de eso, recuerden por favor que si ustedes siguen nuestra página de Facebook, también la de Instagram, ahí tanto hay información de cosas que hacemos, como van a encontrar también la invitación con cierto adelanto para la conversación que sigue, que va a ser hacia finales de noviembre. Entonces yo creo que por ahora sería pues darle nuevamente las gracias a Teresa, felicitarla por su, no solo por el trabajo en sí, sino por la claridad con la que nos lo expuso. Me gustó mucho, yo creo que todos quedamos agradecidos por eso. Y bueno, muchas gracias también a todas las personas que estuvieron presentes, a quienes plantearon preguntas, comentarios y demás, como también a quienes desde el silencio participamos, ¿no? Gracias a todos, y pues yo creo que dejamos por aquí, ¿no? Para que sigamos. Gracias, Teresa. Bueno, gracias. Y gracias a las personas que nos ayudan en esto, especialmente a Liliana y a Erandi.